Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender un nuevo tema. Les voy a pedir por favor que abran sus libros en la página 170 y 171. Vamos a entrar al tema número 4, que son los recursos naturales, y vamos a empezar primero viendo la clasificación de los recursos naturales. Dice, la naturaleza brinda fuentes de energía como el petróleo, la luz solar, la fuerza de los mares y las corrientes del viento. A estas y otras fuentes de energía se les llama recursos naturales. Los seres humanos han utilizado estos recursos para mejorar su calidad de vida, como el uso de materiales que se extraen de la corteza terrestre o la madera de los árboles para la construcción de viviendas. Los recursos naturales se pueden clasificar según la renovación de la fuente. Pueden ser no renovables, semi-renovables o renovables. Guatemala cuenta con estos tres tipos de recursos que son aprovechados y obtenidos de distintas formas. Por ejemplo, una parte de la energía eléctrica es generada por las hidroeléctricas ubicadas en el país, mientras que otras fuentes de energía importantes son importantes. Tal es el caso del petróleo o el gas natural. Bueno, ya habiendo leído esta parte, vamos a empezar o les voy a empezar diciendo primero qué es un recurso. Un recurso pues es algo que nosotros vamos a utilizar para realizar una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo cuáles son los recursos materiales que utilizamos en el colegio, ustedes me pueden decir el cuaderno, el libro, los lapiceros, ¿verdad? Que son cosas que nosotros vamos a utilizar y nos van a servir. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, vamos a hablar de recursos que la naturaleza nos va a brindar. En este caso dice que los recursos se van a dividir en tres, que van a ser los no renovables, semi-renovables o renovables. Cuando hablamos de no renovables, quiere decir que no podemos volver a utilizar, ¿verdad? O sea, se acaban. Los semi-renovables son los que si no lo cuidamos, podemos perderlo, ¿verdad? A causa del poco cuidado que les damos. Y los renovables, pues son aquellos que vamos a poder tener siempre y constantemente. Entonces veamos los recursos naturales no renovables. Se encuentran de forma limitada, dice, en la naturaleza. Por lo que si se agotan, no podrán reponerse. Tal es el caso del petróleo, el gas natural y la energía nuclear. El petróleo es un material que se forma cuando las capas de restos de materia orgánica quedan atrapadas bajo la superficie terrestre. La presión y la temperatura actúan sobre estas capas durante millones de años para convertir la materia orgánica en petróleo. Se estima que si se continúa con el ritmo del uso actual, las reservas del mundo se agotarán aproximadamente en 50 a 60 años. El gas natural es una fuente de energía extraída de depósitos subterráneos. Una de las principales desventajas del uso del petróleo y del gas natural es que liberan gases que contaminan la atmósfera. Todos conocemos, ¿verdad? Y hemos visto que pues nosotros utilizamos gasolina, ¿verdad? Y el combustible y todo lo que proviene del petróleo y el gas natural va a contaminar de cierta forma nuestro ambiente. Entonces les vamos a decir también que son recursos poco amigables con la naturaleza. ¿Por qué poco amigables? Porque a pesar de que nos ayudan a nosotros como seres humanos, pues en sí la naturaleza se ve afectada por el uso de estos recursos, ¿verdad? La energía nuclear es la que se libera al fisionarse el núcleo de un átomo. Se considera no renovable porque su producción depende de minerales escasos como el uranio. Se considera que es una de las ventajas de la energía nuclear es que no genera dióxido de carbono u otros contaminantes asociados con el uso de combustibles de fósiles. La principal desventaja es que produce residuos radioactivos difíciles de almacenar y de degradar. Además, existe un alto riesgo de contaminación en caso de accidente. Recursos naturales semi-renovables. Dice que son fuentes de energía que pueden disminuir o desaparecer por la acción humana, como el agua y los bosques. ¿Eso qué quiere decir? Posiblemente en años anteriores
estos dos recursos que acabo de mencionar parecía ser que iban a ser renovables, es decir, que siempre los íbamos a tener. Pero a causa de lo que hemos estado viendo ahora, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que por nuestras acciones estos recursos se pueden agotar. El agua y los bosques se pueden agotar por completo. Entonces dice, es importante comprender que la fuerza del agua es un recurso renovable, pero como fuente de vida se puede agotar debido a la contaminación y el abuso en su utilización. Los bosques también son recursos semi-renovables. Si bien se puede sembrar árboles y reforestar un área, la recuperación de un bosque tarda muchos años, por lo que si se hacen de uso inapropiado de él, podría no recuperarse. Otro recurso semi-renovable es el suelo. Guatemala tiene suelo forestal en la mayor parte de su territorio. Sin embargo, cuando se utiliza inadecuadamente, se agota. Bueno, entonces tenemos acá, nos mencionan el recurso del agua, que nosotros hemos estado malgastando, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces utilizamos el agua y cuántas veces la hemos malgastado, podríamos decir que nosotros mismos hemos estado agotando este recurso. Lo mismo es con los bosques, ¿verdad? Nosotros como seres humanos los hemos talado, los hemos descuidado, hemos dejado de sembrar árboles, ¿verdad? Y esto hace que se vuelva un recurso escaso. Y el suelo, a causa de que no lo sabemos usar, o que sembramos de forma incorrecta o que usamos la tierra de forma inapropiada, podemos agotar también el recurso. Entonces, estos recursos que acabo de mencionar que son semi-renovables, podemos decirles que son recursos amigables con la naturaleza porque no son fuente de contaminación como los recursos no renovables. Los recursos naturales renovables dice que son aquellos que se recuperan después de utilizarse. No se consumen o se pueden regenerar al mismo tiempo que se consumen. Entre ellos están el viento, la luz solar o la fuerza del movimiento de las aguas y la energía geotérmica. Es cierto que acabamos de mencionar, ¿verdad?, que los recursos semi-renovables se pueden agotar, pero la hidráulica o el movimiento de las aguas entra en este momento porque recordemos que el agua que se puede agotar en este caso es la que nosotros como seres humanos consumimos, que es el agua dulce. Pero el agua de los océanos y los mares es la que más existe en nuestra tierra y es poco probable que pueda acabarse. Solamente que no es de nuestro uso por su alto consumo de sodio o de sal. Actualmente, dice, se trata de utilizar con más frecuencia los recursos renovables como fuente de energía para evitar la dependencia de los recursos no renovables. Algunas de las fuentes de energía renovable de uso más común son energía hidráulica, que se obtiene de la energía generada por el movimiento del agua, como las mareas de los océanos o la corriente de los ríos. Las principales ventajas son su alta disponibilidad, debido al ciclo de agua, y que no se emiten residuos tóxicos en el proceso. Una de sus desventajas es que la construcción de embalses de las hidroeléctricas puede causar daño al ecosistema terrestre y acuático. O sea, esta es energía del agua, ¿verdad? Producida por el movimiento de ella. Energía eólica es la que se obtiene por el viento o por las corrientes de viento. Una de sus ventajas es que no produce residuos contaminados, sin embargo no puede utilizarse como única fuente de energía, pues las condiciones de viento son variables. Y acá tenemos algunos molinos de viento que son utilizados para transmitir energía. Energía geotérmica se obtiene del calor que proviene del interior de la Tierra, como acuíferos subterráneos o géiseres. Esta fuente produce menos cantidad de residuos y genera menos impacto ambiental que los combustibles fósiles. Una de las principales desventajas es que está disponible solo en ciertas áreas y puede contaminar las aguas si no hay un control adecuado. Y por último tenemos la energía solar, que se consigue a partir de la radiación solar. Una de sus principales ventajas es que no produce contaminación y que tiene un impacto negativo mínimo en el ambiente. La desventaja de su uso es que la cantidad de luz no es constante, varía de acuerdo con la zona geográfica, la hora, el día y las condiciones climáticas. Entonces acá vemos estos tipos de energía renovable, ¿verdad? Es decir, que los recursos no se van a agotar en el caso de la energía hidráulica, eólica, que es por el viento, geotérmica, que proviene del núcleo de la Tierra, y la solar.
Aunque de la solar se menciona que no siempre podemos obtener todos sus beneficios a causa del clima, ¿verdad? En ocasiones, si ustedes se podrán dar cuenta, no siempre está soleado, ¿verdad? En ocasiones pues se pone nublado a causa de las lluvias, entonces no podemos aprovechar siempre la energía del sol. Aunque esto también es bueno porque de cierta manera las plantas también necesitan hidratarse, ¿verdad? Entonces, no solo necesitan la energía del sol, sino también necesitan la lluvia. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado un poco claro y de no ser así, pueden consultar cualquier duda en clase.